primogénitos. Número uno, nosotros, la iglesia, somos primogénitos. O tal vez, viéndolo desde otro ángulo, tenemos que esforzarnos. Pero nosotros, la iglesia del Señor, nos dice que tenemos que llegar a ser primogénitos. Primogénitos, entonces tenemos doble porción, pero para eso hay requisitos, hermano. Hay requisitos que nosotros tenemos que ir cumpliendo. Tenemos que convertirnos en primogénitos. Tenemos que ser primero en todo. Mira, nuestro Señor Jesucristo es primogénito y Él es primogénito en todo. Primero, hermano, primero en todo. Primero en todo, Él es primicia. Y nosotros tenemos que llegar a ser primicia. Según Apocalipsis, dice que los que van a ser arrebatados son primicias, primogénitos. Entonces tenemos que ser de esos primogénitos. Entonces, pero acá nos habla de el que abra la matriz. Nos está hablando de la matriz. Entonces dice, bueno, mi tema de esta noche, mis hermanos, es la administración de la matriz. Ahora, otra cosa. Cuando hablamos de matriz, tenemos que, si lo vemos acá en la iglesia, tenemos que verlo desde el ángulo espiritual. La matriz espiritual. Y la iglesia, otra vez, hermanos, la iglesia es una matriz. ¿Para qué sirve la matriz? En la matriz se comienza a formar el bebé. Ahí se comienza a formar, ahí comienza a crecer. Y entonces cuando ya está listo para nacer, sale de la matriz. Entonces nosotros estamos ahorita en una matriz que es la iglesia. Y nos estamos formando. Entonces tenemos que formarnos. Entonces hay una administración, hay una formación en la matriz. Tenemos que formarnos, tenemos que buscar esa formación. Porque mucha gente quizá está dentro de la matriz, pero no se deja formar, hermanos. No se deja formar. Hermano, tenemos que aprender, tenemos que ir buscando lo que dice Efesios capítulo 4 verso 12. Bueno, empieza diciendo que el Señor mismo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar. Esa palabra la palabra griega es catartizar. Catartizar significaría remendar, restaurar, reconstruir. Entonces el Señor dejó a los ministros para catartizar, para restaurar, para corregir, para componer a los santos. Y fíjense que ahí dice a los santos. O sea, no está diciendo a toda la iglesia. Está diciendo, se van a catartizar aquellos que sean considerados santos, aquellos que estén buscando la santidad, aquellos que estén sirviendo, aquellos que estén trabajando, aquellos que se dejen. Y es que ese es el problema, hermanos, porque muchas veces no queremos dejarnos formar. No nos gusta que nos formen. Queremos hacer las cosas como a nosotros nos gusta. Y entonces, no, que así no se hace, debes que hacerlo así. A mí me gusta así y ya. Muchas veces hacemos eso. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y entonces no nos dejamos catartizar, no nos dejamos formar. Y entonces acá la iglesia es un vientre. Nos tenemos que formar. En la iglesia, en el vientre, en la matriz, hay una administración. Y entonces dice, miren lo que dice la palabra. Job capítulo 31 verso 15. ¿Acaso aquel que me hizo a mí en el seno materno no lo hizo también a él? Pero es que Job está hablando, está diciendo, si acaso yo he maltratado a mi siervo, si acaso yo no le he pagado bien a mi siervo. Está hablando de su siervo. Y entonces él dice, bueno, ¿acaso no el que me hizo a mí
no es el mismo que hizo a mi siervo. Está dejando claro, todos somos iguales. Sea siervo, sea libre, sea jefe, sea empleado, sea lo que sea, todos somos iguales, todos fuimos formados, dice aquí. No es el mismo que nos formó, no fue uno mismo el que nos formó en la matriz. Entonces, otra vez, la palabra deja claro también que en la matriz hay una formación. Isaías 49:15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Sus entrañas es su matriz. Aunque las madres se olvidaran, yo no te olvidaré. Entonces el Señor dice, bueno, si la matriz, si una mamá se olvida de su hijo, a quien lo tuvo en su vientre, lo tuvo en su matriz, si esa mamá es tanto así para olvidar a su hijo, entonces es como decir algo difícil, ¿verdad? Algo imposible. Pero el Señor dice, yo no soy así, yo no los voy a olvidar a ustedes. Y hay un pasaje muy especial en el Salmo 139, versículos 13 en adelante, dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Hermanos, esto tenemos que reconocerlo. Hemos sido formados, hemos sido hechos, dice acá. Fuimos hechos de una manera maravillosa, de una manera asombrosa. Y entonces dice, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Dice el verso 15, no estaba oculto de mí, de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado. Es que, ¿quién se puede dar cuenta, hermanos, cómo es que nosotros somos formados en el vientre? Ni aún la misma mamá lo sabe. La mamá siente que el bebé está creciendo, siente que se mueve, siente, y la mamá dice, toca aquí, ahí está dando una patada. Lo siente, pero no sabe cómo está siendo formado. Entonces dice el salmista, no estaba oculto de ti mi cuerpo, aun cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Verso 16 dice, tus ojos vieron mi embrión. Para el Señor, aunque esté muy escondido ahí en el vientre, en la matriz, para el Señor no está escondido. El Señor lo ve, Él mismo lo conoce. Dice, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. También dice Hebreos capítulo 7 verso 9, y aquí ya nos va a meter a los hombres, porque ¿quiénes tienen matriz? Las mujeres, ¿verdad? Pero aquí al Señor dice, bueno, la mujer tiene matriz, pero yo quiero meter al hombre también, que está incluido en la formación de los hijos. Y dice, y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, lo que a la mujer le llaman matriz, al hombre le llaman lomos. Y entonces dice vamos a ver Isaías capítulo 66 verso 9. Dice el Señor, ¿yo qué hago? Que se abra la matriz, no haré nacer. Dice el Señor, ¿yo qué hago nacer? ¿Cerraré la matriz? Dice tu Dios. O sea, Dios es el que se encarga de abrir o de cerrar la matriz. Dios es el que se encarga de hacernos nacer. Eclesiastés capítulo 11 verso 5 dice, como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Job capítulo 10 verso 18, ¿por qué pues me sacaste de la matriz? Ojalá que hubiera muerto y nadie me hubiera visto.
Entonces hemos mencionado la palabra matriz, hemos mencionado lomos, y cuando hablamos de lomos es la palabra griega osfus, que significa poder procreativo. Entonces, cuando la Biblia habla de los lomos, está hablando del poder procreativo. La palabra matriz viene de la palabra hebrea regem, que significa vientre. Entonces, por eso es que algunas veces dice vientre, otras veces dice matriz, pero también significa dar o conceder hijos. Se puede traducir como matriz, primer nacido, seno, seno materno, vientre. También hay otras palabras como la palabra metra, que significa matriz, y la palabra meter, que significa madre. Entonces, esas son las palabras que son las originales. Pero entonces, yo quiero que lo veamos, que vayamos avanzando en el tema. Y yo quiero pedirte, mi hermano, esta noche, lo que quiero dejar claro es que tu matriz o tus lomos, que tu matriz sea poderosa y dichosa. Y entonces dice la palabra, Lucas capítulo 11, verso 27. Bueno, que tu matriz sea poderosa, que tu matriz sea dichosa. Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Entonces, miren, el Señor quiere, oiga bien, y aquí, como digo, vuelvo a repetir, hombres y mujeres, Dios quiere que nuestra matriz, y en el caso de los hombres lomos, pero al final es lo mismo, Dios quiere que nuestra matriz sea dichosa, pero que también sea poderosa. Entonces, mis hermanos, hoy en el tiempo de la administración de dones se mencionó algo. Hablaron de promesas. Que las promesas de Dios, miren, la palabra lo dice. Las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. O sea, no hay duda. No hay vuelta atrás. Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Pero muchas veces esas promesas nunca llegan. No porque Dios no cumpla, porque nuestra matriz es estéril. Porque tenemos una matriz que no funciona, una matriz que no es poderosa, que no es dichosa. Entonces, mire pues, dice Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Hermanos, es el jinete de caballo blanco. ¿Qué tiene que ver el jinete de caballo blanco con Lucas? Pero ahorita se los muestro. Que tu matriz sea dichosa. Que tu matriz sea dichosa. Pero entonces está hablando de hijos. Y para los hijos está hablando, está diciendo, tú tienes una matriz, tú tienes paternidad. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso entonces otra vez, verdad? ¿Qué tiene que ver Apocalipsis con tu matriz sea dichosa, que tu matriz sea poderosa, que los hijos? Entonces ahí entramos nosotros, que nosotros como hijos tengamos bien claro, hubo una matriz que nos dio a luz. Hay una paternidad, hay una mamá, hay un papá. El problema es que hay muchos hijos, y aquí me estoy refiriendo a iglesia. Hay mucho pueblo de Dios que se siente huérfano. Hay gente que siente esa orfandad, y no estoy hablando de me siento huérfano porque mi papá murió o porque no conocí a mi papá. No, me refiero a que hay gente que todavía no puede ver a Dios como un padre. Y entonces, si no podemos ver a Dios como un padre, entonces ahorita veámoslo así de cerca.
Acerquemos la palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, y visualicémonos ahí. ¿Cómo estamos nosotros con Dios? ¿Cómo vemos nosotros a Dios? Miren que ya se acerca, hermanos. Ya se acerca el día que vamos a hacer, le llamamos foro, pero al final yo sé que no es foro. ¿Quién es Dios para ti? Porque entonces una de esas cosas es Dios es mi Padre. Yo no sé cuántos de ustedes pueden acercarse a su papá, porque cuando uno tiene una necesidad, cuando uno tiene un problema, puede ir a buscar a su papá y decirle: papá, fíjate que tengo este problema, ayúdame. Y que el papá diga: no tengas pena, mi hijo, no tengas pena, mi hijita, aquí estoy yo. Aquí está tu papá que va a dar la cara por ti. Pero hay gente que no puede verlo de esa manera. Hay gente que dice: no, prefiero que mi papá no se entere. No, ni se vaya a enterar mi papá. No, que mi papá ni se lo conteste a mi papá. Perdón, hermanos, pero son huérfanos. No cuentan con un padre. Hablando un padre terrenal. Y si no pueden contar con un padre terrenal, ¿cómo podrán ver a Dios como un padre? Si la figura paternal que tienen aquí en la tierra es una figura de miedo, es una figura de ahí está pero no sirve para nada, ahí está pero de nada me sirve que esté ahí porque no cuento con él. Entonces tenemos una figura paternal mala. ¿Y cómo vamos a ver a Dios? Como ese Padre amoroso, ese Padre misericordioso, ese Padre que dice: yo te sostengo con mi mano derecha, de aquí no te caes, de aquí nadie te hace daño. Pero si nuestro propio papá nos hacía daño, entonces ¿cómo vamos a ver a Dios como un verdadero Padre? Entonces, ¿por qué puse este pasaje de Apocalipsis? Ese jinete es el anticristo. Y el anticristo dice que va a salir montado en un caballo blanco, pero lleva un arco, no lleva flechas. Y la palabra dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de flechas, de hijos. O sea, las flechas son los hijos. Este jinete no tiene hijos. Y entonces dice que va a salir, dice: miré aquí un caballo blanco y él estaba montado en él. Tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. ¿Saben a qué sale el anticristo en su caballo blanco? Buscando hijos que no tienen paternidad. Buscando gente que no tiene paternidad, porque no tiene flechas, no tiene hijos. Entonces sale y va a encontrar, hermanos, lamentablemente va a encontrar tanta gente que no reconoce paternidad y que ahí lo van a reconocer a él. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado y entonces tenemos que revisar cómo está la matriz que nos formó. Si esa matriz es dichosa, si esa matriz es poderosa. Pero entonces, si lo vemos a nivel espiritual, la matriz es, número uno, la matriz es la iglesia. Número dos, yo tengo matriz. Tú tienes matriz. La matriz iglesia te está formando, pero tu matriz, tu propia matriz, va a definir qué fruto vas a dar. Entonces hay gente que su matriz, perdonen hermanas si hay alguna que se identifica con eso, perdonen, pero quiere decir que su matriz es débil y no puede procrear. Una matriz débil entonces es
puede ser que llegue ahí el óvulo, que llegue, se hace se une el óvulo con el esperma y empieza a formarse, y a los poquitos días se viene. La matriz no lo puede sostener, la matriz no lo puede alimentar, la matriz no puede darle forma, y entonces aborta. O si no aborta, empieza a crecer. Pero ustedes sabrán, han nacido niños enfermos. Y cuando hacen los exámenes médicos, ¿por qué el niño está enfermo? Porque había un problema entre la mamá y el bebé, y no le llegó todo el alimento, toda la vitamina, todo lo necesario para poder. Pero no era porque la mamá no comía bien, quizá la mamá sí comía bien, pero había un problema de conexión y no le llegó los nutrientes necesarios que tenía que llegar. Y entonces el niño nació enfermo, nació incompleto, nació débil, y al final se muere. Entonces, ¿cómo está tu matriz? ¿Qué promesas has recibido tú? Y esas promesas que has recibido, esas promesas cayeron en tu matriz. ¿Cuántas promesas se han cumplido? ¿Cuántas promesas has recibido y has pensado en tu mente, en tu corazón? Has dicho, no, eso es imposible. De seguro el que me profetizó se lo inventó. Y de repente alguien más te volvió a profetizar lo mismo, ya 2 veces es confirmación. Pero tú dices, no, eso conmigo no se va a cumplir. No recibes, no llega a la matriz y no se empieza a formar. Entonces cada promesa que el Señor te ha dado tiene que llegar a tu matriz y tiene que empezar a formarse, y tiene que llegar el momento, tiene que llegar el día de nacimiento. Esa promesa que te dieron se tiene que cumplir. Viéndolo desde el punto de vista matriz, esa promesa se tiene que dar a luz pronto. Hermano, no puede pasar toda la vida una promesa. Me prometió el Señor, me habló, el Señor me confirmó, el Señor me dijo que me va a dar esto, que va a pasar esto conmigo, con mi familia. ¿Y cuándo, güey? Hace 20 años. Y no sucede. Porque la matriz no es poderosa, no es dichosa. Entonces, miren, Romanos capítulo 4, verso 19. Primer paso para que la matriz llegue y dé a luz. Entonces dice acá, está hablando de Abraham. Y sin debilitarse en la fe. Primer punto, hermanos, la fe. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Y es que eso, hermanos, Abraham, ahí cuando sucedió eso, Abraham tenía 99 años y Sara tenía 89. Hermanos, perdonen, pero en lo natural, en lo físico, una mujer ya después de los 40 ya viene siendo difícil que pueda quedar embarazada. Y si lo logra, es delicado. Y después de los 50, diría yo que un 95% ya no puede quedar embarazada. Y Sara tenía 89. Y Abraham tenía 99. De 99 años el viejito ahí como andaba. Pero dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Se quedó viendo él ahí cómo estaba, se revisó su cuerpo. Y entonces él dice, yo ya estoy muerto. Porque lo dice, que ya estaba como muerto, pues tenía como 100 años. No contempló solamente su cuerpo, contempló el cuerpo de Sara,
Y dice, y la esterilidad de la matriz de Sara. Esa palabra esterilidad es la palabra putrefacta. Entonces lo que mira Abraham es: yo estoy como muerto, mi mujer está podrida. Pero dice que contempló los dos cuerpos, pero no se debilitó en la fe. Ese es el punto principal, hermanos. Dios te dio una promesa, Dios te dijo algo y te quedas viendo: Señor, eso es imposible, Señor, eso no hay forma de que se cumpla. Entonces entra a operar tu fe. Sí, es imposible. Humanamente, natural y todo lo demás es imposible. Pero tenemos que ver no la posibilidad de la promesa, sino tenemos que ver quién nos está haciendo la promesa. Entonces dice Hebreos capítulo 11, versículo 11: también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró, y aquí está, hermano, pues consideró fiel al que lo había prometido. No es en qué condición estamos nosotros, no es cuánto puedo hacer yo, es que el que lo está prometiendo es fiel. Es que el que lo está prometiendo es poderoso, es grande, es fiel. Él no cambia, Él no miente. Lo que Él dice lo promete. Así que lo que el Señor te dijo se va a cumplir. Pero debes de tener una matriz fuerte, una matriz, y creer, creer y creer y creer. Decir: Señor, yo creo lo que tú has dicho, yo creo en la promesa, yo sé que tú cumples tu promesa y se va a cumplir, mi hermano. ¿Cómo tenemos una matriz buena? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Segundo punto, Génesis 25, 21. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca su mujer concibió. Regresemos al punto anterior, porque podríamos decir: la de la matriz era Sara. No, pero la palabra nos dijo que Leví todavía estaba en los lomos de Abraham. Entonces la promesa era Isaac, el hijo de la promesa. Primero estuvo en los lomos de Abraham, después pasó a Sara. Eso significa que los dos, no es solo Abraham, que él es el padre de la fe. No es solo él le transmitió esa confianza, esa fortaleza, se la transmitió a Sara. Y entonces Sara dice: bueno, si mi marido dice que así va a ser, pues si él lo dice, tendrá razón. Y ella se fortaleció por la fe que tenía Abraham. Y entonces también dice que ella tuvo por fiel al que se lo prometió. Los dos. Ahora aquí aparece Rebeca. Y entonces Rebeca es estéril. ¿Y qué hace Isaac? Oración, hermanos. Oración. Tienes una promesa de Dios y no se mira. Tienes la promesa que Dios te dio, la palabra que el Señor te dio, y no se ha cumplido. Empieza a orar. Usa tu fe, pero ora. Pídele a Dios. No es reclamar, es decir: Señor, tú me lo prometiste y yo te creo. Y el Señor va a cumplir. Entonces aquí dice: y lo escuchó el Señor. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca su mujer concibió.
Entonces, en vez de paralizarnos, en vez de decir, no, no, no es posible, no, no se va a poder, no se va a lograr, eso ya no va a pasar, mejor doblemos nuestras rodillas y empecemos a orar. En vez de paralizarnos, oremos y creamos lo que el Señor quiere hacer. Génesis capítulo 30, verso 22. Entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Hermanos, Abraham, número 1. Número 2, Isaac, el hijo de Abraham. Número 3, ahora aparece Jacob, el hijo de Isaac. Y ahí hay, ¿cuántas generaciones hay ahí? Abraham la primera, Isaac la segunda, tercera generación. 3 generaciones. Pero ¿qué pasó con Jacob, hermanos? Jacob llega donde conoce a Raquel, se enamora de Raquel a primera vista, y entonces le dice al suegro: dame a tu hija Raquel por mujer, voy a trabajarte. Y le dice de una vez: voy a trabajar 7 años por ella. Y el suegro dice: va, dale los 7 años y te la doy. Trabajó 7 años y lo engañaron y le dieron a Lea. Cuando él se da cuenta que lo habían engañado, reclama, y entonces le dice el suegro: ¿sabes qué? Trabaja otros 7 años y te la voy a dar también. Trabajó 14 años para tener la esposa que quería. Eso significa le está cayendo duro, lo están golpeando, lo están engañando. Mi hermano, hay una promesa, pero ahí le está yendo feo. Y se casa. Al fin dice: ya tengo la esposa que quería. Es estéril y no puede tener hijos. Pero entonces, miren lo que aquí este verso, el verso 22 dice: y Dios se acordó de Raquel. Hermano, ¿qué pasó ahí? Había una promesa, pero es como que cuando uno siente, porque Dios no se olvida de nosotros. Pero Raquel sentía como que Dios se olvidó de mí, Dios ya ni se acuerda de mí. Dios la tenía, pero Dios quería que clamaran, que buscaran. Entonces dice el verso, regresando al verso 1, dice Génesis 31: pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos, o si no me muero. ¿Saben lo que es eso, hermanos? Pedir. Pero pedir aquello que lo quiero y lo quiero y lo quiero. Dame hijos, o si no me muero. Y entonces ya Jacob tiene que ver qué hace. Dice el verso 23: y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo: que el Señor añada otro hijo. Aquí hay otro problema. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es el problema ahí para que Raquel no tenga hijos? Ella, cuando tiene un hijo, dice: Señor, me has quitado mi afrenta. Hay tanta gente, hermanos, y espero que entre esa gente no seamos algunos de nosotros. Hay tanta gente que por vergüenza no toma su promesa. Que Dios manda la promesa, Dios da la palabra, y la gente dice: ay, no, es que eso no es para mí. Ay, es que no, eso ha de ser para fulano. Hermano, si Dios te está dando, deja tirar la vergüenza por un lado y agarra la promesa. Pero aquí dice: Dios ha quitado mi afrenta, Dios ha quitado mi vergüenza. Como decir, al fin perdí la vergüenza y recibí la promesa. Dejémonos de vergüenza, hermanos. ¿Alguno de ustedes ha sido llamado para ser evangelista? ¿Alguno de ustedes ha sido llamado para ir a evangelizar?
Y cuando tiene oportunidad, ay, pero es que me da pena. Ay, pero es que, pero ¿y si se burlan de mí? ¿Cuánta gente ha sido llamada para ir a predicar en los parques, en las calles? Y no lo hace porque le da vergüenza. El Señor te está llamando. Entonces, miren pues, primer punto que vimos, primer punto que se dividió en 3 puntos más, es que tu matriz sea poderosa y dichosa. ¿Cómo se logra? Con fe, con oración y perdiendo la vergüenza. Es más, ahí Raquel de una vez declara que va a tener otro hijo. Cuando el Señor le da el hijo que ella pidió, ella dice: le voy a poner por nombre José, porque José significa que el Señor me añada otro hijo. Pero cuando tú recibas tu promesa, no digas: ah, ya recibí mi promesa, ahora aquí se acabó todo. No te duermas, pide más, avanza más. Ya recibiste tu promesa, espera más. Que Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas van a venir por añadidura. Pero entonces el Señor dice: te voy a dar riqueza, pero te voy a seguir dando añadidura. Que el Señor no siga dando añadiduras, hermanos. Ya se cumplió tu promesa. Dile: Señor, ahora espero mi añadidura. Ahora espero que me añadas más, Señor. Va. Entonces el segundo punto que quiero que veamos es: pelea la buena batalla desde la matriz. Es que hay una batalla, hermanos, hay batalla que pelear. No creamos que las promesas, el Señor nos da la promesa y nos vamos a sentar a esperar a ver cuándo llega. El enemigo va a tratar de arrebatar tu promesa. El enemigo no va a querer que llegue tu promesa. Tienes que batallar. Entonces dice Génesis capítulo 25 verso 22: y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Hermano, cada vez que tengas un problema, cada vez que se te presenta una dificultad, dobla tus rodillas y consulta al Señor. Pregúntale al Señor: Señor, tú me diste una promesa, tú me prometiste esto, y tengo esta dificultad, tengo este problema, Señor, dime qué hacer. No te detengas ante la primer dificultad que haya. Las dificultades no es para que digamos: ya no se va a poder, ya no se va a cumplir. Las dificultades es para que crezcamos en fe. Entonces ella dice: fue a consultar al Señor. Pero miren lo que el Señor le dijo. Y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esto es tremendo porque Rebeca, Dios le dijo esto a Rebeca. Los patojos no habían nacido aún, estaban en su vientre. Y Rebeca va y consulta al Señor, y el Señor le dice: mira, Rebeca, conozco lo que te está pasando, conozco tu sufrimiento, conozco tu dolor. Esos 2 patojos tienes gemelos, pero en tu vientre, desde la matriz, estos gemelos ya están peleando. Pero miren, el Señor de una vez le dijo: el mayor va a servir al menor. Entonces, ¿quién fue el primero que nació? Nace Esaú, atrás venía Jacob. Y Rebeca había guardado la palabra esta que el Señor le había dado, la guardó aquí en su corazón. Y entonces pasaron los años, y Jacob
No, perdón, sí era. ¿Quién era este? Esta era Rebeca. Isaac. Isaac toma a su hijo al mayor, porque Isaac dice: este es mi primogénito, lo voy a preparar, le voy a enseñar a trabajar, le voy a enseñar a ser fuerte, le voy a enseñar a luchar. Y entonces Isaac tomó a Esaú, y dice que Esaú se convirtió en cazador. Esaú se iba a las montañas a cazar, regresaba con su presa y preparaba comida y se la daba a su papá, y su papá feliz comía carnita. ¿Y qué hizo Rebeca? Rebeca toma a Jacob y le dice: mi hijo, quédate aquí conmigo, quédate aquí en la tienda, te voy a enseñar a cocinar, te voy a enseñar. Y empezó a enseñarle la palabra. Empezó a instruirlo con la palabra. Y entonces ya los dos patojos grandes, regresa Esaú cansado del trabajo, cansado de andar buscando presa. Y cuando regresa con hambre, regresa cansado. Y entonces y Jacob está cocinando. Tengo hambre, le dice, dame de comer. Pero el otro había sido instruido por su mamá. Y entonces le dice: ¿querés comida? Te la doy si me vendes tu primogenitura. La mamá le había dicho: mira, mi hijo, tu hermano mayor te va a servir. Tu hermano mayor va a ser tu siervo. Esa es la promesa que Dios me dio. Eso Dios me lo dijo, y eso se va a cumplir. Y todos los días le enseñaba. Y entonces llega el día, y entonces dice: Jacob ha de haber dicho: aquí se va a cumplir la palabra. Y Esaú dice: ¿para qué quiero yo la primogenitura? Dame de comer, ahorita lo que quiero es comer. Aceptó. Y por eso pasó todo lo que pasó después. De Jacob dice: por cuanto has peleado con los hombres y has luchado contra Dios. Y lo bendicen. Jacob luchó por la bendición. Conocía su destino. Entonces nosotros tenemos que pelear, hermanos. Va a haber un hermano mayor. Y no estoy hablando de lo natural, no estoy hablando de tus hermanos biológicos. Sin embargo, se puede ver, Dios nos deja lo natural para ver lo espiritual. A Jacob, su hermano mayor, lo quiso matar. Al hijo pródigo, el hijo pródigo se va, es echa a perder todo, pero allá reaccionó y regresó. Cuando regresa, el papá hace fiesta, igual que hicieron fiesta allá en los cielos cuando nosotros nos arrepentimos. El papá hace fiesta y llega el hermano mayor. ¿Y por qué hay fiesta? ¿Y por qué mataron un cordero engordado? Es que tu hermano menor vino. Y enojado. Y ni el papá lo logró convencer. Va a haber batalla, hermanos. El enemigo va a querer quitar nuestra bendición, pero nosotros tenemos que pelear por esa bendición. Dice el Salmo capítulo 58, versículo 3: desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Hermanos, ¿quién es un impío? Un impío es aquel que ha conocido al Señor. Un impío es aquel que ha conocido la verdad. Un impío es aquel que de repente vino a la iglesia, sirvió, profetizó, algo sucedió, ya sea que lo hirieron o cualquier cosa pasó y se fue. Y allá afuera dice: yo ya no regreso a la iglesia. Ahí en la iglesia todos son unos hipócritas. Y empieza a hablar mal de la iglesia. El impío dice en su corazón: no hay Dios.
¿Saben qué otra cosa dice la Biblia del impío? El impío pide prestado y no paga. Entonces, hermanos, el impío desde la matriz se desvía. Entonces la matriz es la iglesia. Cuando lo están formando, decide que mejor se va. No nos desviemos, no nos separemos, no nos alejemos de Dios. Sigamos adelante. Hermanos, pase lo que pase, nos digan lo que nos digan, nos ofendan, nos lastimen, que hagan lo que se les dé la gana, pero yo seguiré. Hagamos como dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así me maltrates, así me hagas daño, así me grites, así me hagas lo que se te dé la gana, yo y mi casa serviremos a Jehová. No te separes. Ay, es que me dijo que yo era esto, que yo era, que te lo diga. Lo que importa es qué dice el Señor de ti, no qué dice la gente de ti. No nos convirtamos en impíos. Aprendamos a ser formados dentro de la matriz. Crezcamos. Y este otro, ya con este me despido. Oseas 9:14. Dales, oh Señor, ¿qué les darás? Dales matriz que aborte y pechos secos. Matriz que aborte. Es gente que ha recibido algo, fue depositado en su vientre, fue depositado en sus lomos, fue depositado en su matriz, pero que no la quiso. Hermano, Esaú tenía derecho de primogenitura, abortó la primogenitura. ¿Para qué quiero eso?, dijo. Ahorita lo que quiero es comer. Así dice mucha gente. La vida es corta, ahorita lo que quiero es disfrutar la vida. Y abortan todo lo que el Señor les ha prometido. No abortes. Retén lo que el Señor te ha dado. Retén lo que el Señor te ha dado. Y entonces dice Apocalipsis: y las cosas que están a punto de morir, no las dejes morir. No abortes. Y si hablamos en lo literal, hermanos, ¿cómo estará la tasa de abortos a nivel mundial ahora? Cuando muchos países ya han hecho leyes a favor del aborto. Hermanos, no abortemos lo que el Señor nos dio. En el nombre de Jesús, inclina tu rostro. Hermanos, yo quiero ministrar. Tal vez me ayudan con el teclado, o mis hermanos de alabanza. Tenemos tiempo. Yo quiero ministrar a aquellos que han recibido palabra de Dios, que han recibido promesas, que el Señor ha depositado algo en su vientre. Y tal vez ahí está, pero es un vientre que no ha madurado. Es un vientre débil. Y eso que ha depositado en ese vientre no crece, mucho menos que dé a luz. Yo te invito a que vengas al altar. Yo te invito a que vengas. ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿Qué te ha hablado el Señor? ¿Qué palabra te ha dado el Señor? ¿Por qué no vienes y le dices: Señor, yo recuerdo que hace años tú me diste una promesa, tú me diste una palabra, pero yo la olvidé, Señor?
pero yo la abandoné, Señor. Pero hoy yo quiero que vengas y le digas, y que el Señor confirme esa palabra, que el Señor confirme ese fruto. Hay fruto en tu vientre que tiene que salir a luz. Algo grande hará el Señor, y lo hará pronto. Como dice la palabra, ¿no lo ves? ¿No ves que el Señor está haciendo algo grande? ¿No ves que el Señor está haciendo algo grande en tu vida? Deja la vergüenza por un lado, deja la timidez por un lado, y ven al altar, y ven y póstrate aquí delante del Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo sé que el Señor te ha dado palabra. Yo sé que el Señor te ha dado promesa. No dejes caer ni una sola de sus palabras. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tanta misericordia me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijeras sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ¿Habrá alguien entre nosotros, mis hermanos? ¿Habrá alguien que desea reconciliarse? Si hay alguien que desea reconciliarse, que levante su mano. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien, mis hermanos? ¿Habrá alguien que hoy desea volver al Señor? Gracias, Señor. Gracias, papito amado. Gracias por tu palabra. Gracias por esta administración, Señor. Sella esta palabra. Sella esta administración, Señor, en cada corazón. Que esta palabra se haga rema en cada uno de nosotros, Señor. Que no dejemos caer ni una sola de tus palabras a tierra, Señor. Y que tengamos bien claro que fiel eres tú, quien ha dado la palabra, quien ha dado la promesa. Y cada palabra que tú has dado se cumplirá, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén.